Hace un buen tiempo que quiero grabar este video, básicamente desde hace alrededor de un año cuando terminé de leer Holly de Stephen King, la última novela publicada por el autor. Con este libro terminé todas las obras del autor y se me ocurrió que podría clasificarlas desde la que menos me había gustado hasta la que más me había gustado, teniendo en cuenta que tenía la posibilidad de clasificar toda su obra. Así que me senté y listé todos los libros de Stephen King de menor a mayor, para de esta forma poder compartirles mi opinión. Cabe resaltar que claramente esta es mi opinión, no objetivamente que el libro de Stephen King está mejor escrito o es más profundo o tiene mejor literatura, sino simplemente qué libros no me gustaron o qué libros me gustaron más. Tengo aquí a mi lado toda la lista de libros apilados y lo que hice fue dividirlos en algunas categorías. Así te podré ir mostrando cada libro en el orden en que los tengo para poder hablar de él. Eso sí, sin exagerar, simplemente voy a dar una pequeña reseña del libro y lo que a mí me pareció bien o mal y por qué lo ubico en la posición en la cual está. Cabe resaltar también que aunque tengo muchas novelas de King, hay uno o dos libros que no tengo de manera física y que tuve que leer de manera digital por la dificultad al conseguirlos. Además de que no soy un tremendo coleccionista de libros y la mayoría de ediciones que tengo son simplemente para leerlos. Poco te voy a mostrar ediciones de lujo, sino que te voy a mostrar simplemente las ediciones que adquirí para poder leer todos los libros. No incluye antologías o libros de cuentos, pues aquí a mi lado ya tengo de por sí 65 novelas, por lo cual este video se nos haría eterno. Sin más, he leído todos los libros de Stephen King y aquí te doy mi opinión, del peor al mejor. La primera categoría, del puesto 61 al puesto 65, son los libros que casi no me gustaron. Cabe resaltar que no considero que ningún libro del autor sea particularmente malo, pero estos son libros que comparados con toda su literatura en general, pues no me parecieron tan excelentes. En el último lugar, en el puesto 65, tengo y como muchos podrían esperárselo, Colorado Kid. Este es un libro que muchos consideran uno de los peores libros de King. A mí particularmente no me pareció una maravilla de libro, no fue una historia que me enganchara demasiado, además creo que Stephen King siempre ha resaltado por su narrativa más larga. Colorado Kid es una historia mucho más corta que sus historias normales, a pesar de que presenta un buen misterio, creo que no tiene el desarrollo tan atrapante como lo tienen otros misterios en la literatura del autor. El puesto número 64, y creo que muchos estarán de acuerdo, hay un libro que muy pocas personas aman, pero que tiene algo en particular que hace que muchas otras personas lo odien, y es Buick 8 o From a Buick 8, una novela de una duración intermedia que nos cuenta la historia de este Buick 8, un automóvil que es incautado por la policía y que dentro de su estación comienza a generar fenómenos paranormales. El motivo por el que este libro casi no me convenció y que es el motivo por el cual Stephen King precisamente lo escribió de esta manera y por el cual muchas personas no les agrada esta novela, es que el libro no tiene una conclusión o un cierre como tal. La idea de King para este libro fue precisamente mostrar que no todo tiene una explicación, por lo cual es una novela que te presenta una seguidilla de acontecimientos, pero no tiene como tal una explicación o un desarrollo o una conclusión que nos muestre a qué quería llevarnos la historia. Esto hace que a pesar de que algunas de las situaciones que viven los policías en la estación son bastante interesantes, el libro carezca de cierto desarrollo o cierta satisfacción al brindarnos respuestas. Aunque el libro es querido por mucho y tiene algunos tintes muy Lovecraftianos, es un libro que se queda muy corto relacionado con otra literatura de King, y aunque no tiene el efecto King en los finales, que generalmente los libros de King son bastante odiados por sus finales, este no es que tenga un final particularmente malo, tampoco es un final excelso que nos dé un cierre perfecto para esta novela. En el puesto número 63 tengo a Cell. Cell es una novela bastante buena, una versión un poco enrevesada de un apocalipsis zombie de la mano de Stephen King, que siempre suele darle un giro bastante extraño a los tópicos normales del terror. En este caso, zombies que son llevados a tal estado a través de la tecnología. Aunque el libro en general me gustó, siento que pasa lo mismo que con la mayoría de historias de zombies. En lugar de contar una gran historia, aunque lo hace muy bien, se mete más en una historia íntima de supervivencia de una persona o un grupo de personas en particular. Cell me parece una novela que, como la mayoría de historias de zombies, en lugar de presentarte un desarrollo fluido, simplemente te comienza a meter situación tras situación que parecen un poco más de relleno.
En el puesto número 61 comenzamos la polémica, y es que tengo un libro que es de los principales y los más conocidos de King y que es amado por mucho, y es Ojos de Fuego. Mi problema principal con Ojos de Fuego, y en el cual no quiero extenderme demasiado, es que me parece un libro que es un poco surrealista, un libro que tiene bastantes agujeros de guión y que tiene bastantes cosas que no tienen una explicación muy clara, además de que me parece un libro muy sistemático. Su narrativa no me parece fluida, sino que más bien me parece que estuviera cortada en pedazos. Pero lo que más detesto de Ojos de Fuego y lo que hace que para mí no sea un libro tan bueno o no esté a la altura de los libros principales de King es su final. Aunque no quiero hacer spoilers, los que leyeron el libro sabrán que el final tiene un hecho bastante surreal y que la conclusión de la trama es algo que sucede de manera bastante extraña. Sin entrar en detalles, la decisión que toma el personaje al final del libro me parece, más allá de la seriedad de la novela, irrisoria. En los puestos del 51 al 60 tengo los libros que me parecieron libros que a mi parecer se quedaron muy cortos al compararlos con el resto de la narrativa de King. Libros que son muy sencillos, poco icónicos o, por qué no tan aterradores como el resto de la literatura del maestro. En el puesto número 60 tengo Joyland. Joyland es un buen libro y tiene algunos elementos bastante interesantes. Sin embargo, considero que su narrativa y su historia son bastante sencillas. En teoría es un libro corto y es muy ágil de leer. A pesar de que esta edición da la impresión de ser un libro un poco largo, es un libro que se lee de manera bastante ágil. Su historia sobre este parque de diversiones con algunas apariciones fantasmales, con un crimen cuyo autor ronda desde el principio de la historia, es interesante, pero no pasa de allí. En el puesto número 59 tengo Posesión. Un libro que en teoría me pareció un poco desordenado. A pesar de que su trama es buena, los personajes, siendo un reflejo de desesperación, se hacen bastante interesantes y la historia cobra bastante sentido y te atrapa más si leíste Desesperación por primera vez antes de leer Posesión. Siento que es un libro bastante caótico y carece un poco de trama. Es decir, si lo miro a retrospectiva, siento que es un libro donde simplemente un grupo de personajes se está enfrentando a una situación en la cual comienzan a morir. En el puesto número 58 tengo La Última Misión de Wendy. Mi problema principal con La Última Misión de Wendy, a pesar de que es la conclusión de la historia de Wendy y que fue bastante interesante, es que vuelve y me parece bastante surrealista. Todo el desarrollo que se dio del personaje de Wendy y que ahora siendo una anciana haya decidido ir al espacio para deshacerse de la caja de botones, me parece un poco surreal. Creo que lo más interesante del libro son los flashbacks y sobre todo las apariciones de aquel que le entrega la caja de botones a Wendy. Sin embargo, toda la historia de la nave espacial, además de surrealista, me pareció demasiado simplista y muy poco atrapante. En el puesto número 57 tengo este libro en 2 ediciones y es La chica que amaba a Tom Gordon. El problema con La chica que amaba a Tom Gordon es precisamente el nombre de esta categoría. Es un libro Es un libro que no va más allá, ni tampoco se queda tan corto. Es una historia sencilla de una niña que se pierde en un bosque. Mi problema principal con La chica que amaba a Tom Gordon es que normalmente no me gusta cuando los protagonistas de Stephen King son niños, puesto que Stephen King suele darles características de adultos a los niños y no me parece tan realista la forma en que está manejada la personalidad y los comportamientos de la niña. Es un problema que me parece que se evidencia en varias de sus novelas, pero es una historia bastante interesante de supervivencia y a pesar de algunas características un poco irreales, con una protagonista bastante interesante y con la cual empatizamos mucho. En el puesto número 56 tengo La caja de botones de Wendy. Un libro que cae bajo la misma premisa de esta categoría. Es un libro bastante sencillo y que puedes ver algo que se relaciona muchísimo con los demás puestos que he incluido, y es que tiene algunas cosas bastante surreales. No quiero hacer spoilers, pero en la trama, un hombre misterioso entrega a Wendy una caja con botones. Estos botones pueden hacer realidad algunos de los sueños de Wendy, pero hay otros que pueden generar tragedias. Lo que principalmente me saca un poco del realismo del libro son las tragedias en particular que King escogió para aplicarle a la niña. Es decir, que haya utilizado tragedias reales de nuestra historia, tan serias y tan dramáticas, y haberlas aplicado en esta historia un toque infantil y un poco surrealista. La historia en general es ágil y sencilla, y siento que algunas de las situaciones se resuelven de manera demasiado fácil. En el puesto número 55 tengo Después, que cae exactamente bajo la misma premisa de la mayoría de libros de esta sección, y es decir que es una historia bastante sencilla, nuevamente.
A pesar de que tiene algunos toques bastante oscuros y que la entidad, llamémosla enemiga, y una de las antagonistas son muy interesantes, es una historia que también se queda un poco corta cuando la comparamos con historias mucho más interesantes que ha escrito el maestro del terror. Pero esta historia sobre un niño que puede ver y comunicarse con los muertos es bastante interesante. En el puesto número 54 tengo El Instituto. Mi problema principal con El Instituto es la duración. Siento que es un libro que no debió ser tan largo. Y es que pueden apreciar que es una novela bastante extensa. En ella se nos relata la historia del instituto, un lugar donde niños superdotados y con poderes sobrenaturales son secuestrados y puestos a trabajar para explotar estos poderes. Como digo, mi problema principal es la duración de la novela, pues se hace demasiado larga y pesada, y siento que la forma en que obtienen ayuda no es demasiado realista. Dando de no hacer spoiler, siento que la persona que presta su ayuda al final para salvar a los niños acepta una carga demasiado grande sobre sus hombros, la acepta de manera muy fácil, decidiendo además actuar prácticamente solo. En el puesto número 53 tengo Cuento de Hadas. Esta fue una novela que me gustó bastante, sobre todo el principio me pareció muy interesante. Me atrapó la historia mientras nos mostraba el misterio de esta casa y este adulto mayor que habitaba en ella, y tratábamos de descifrar cuáles eran sus secretos. Sin embargo, siento que a medida que la historia se movió hacia algo más fantástico y épico, perdió un poco de ese misterio y esa aura extraña que la envolvía. Sin embargo, me parece una muy buena historia, con reminiscencias bastante marcadas de La Torre Oscura. En el puesto número 52 tengo El Ciclo del Hombre Lobo. Una historia que comenzó como un calendario, pero como es normal en King, se extendió demasiado. Aún así, como la premisa básica era hacer algo demasiado corto, la historia se quedó bastante corta. Es una historia sencilla y ágil que te puedes leer en una tarde, y aunque es bastante hermosa y tiene sobre todo una estética bastante impresionante, no deja de ser una historia bastante sencilla. Y en el puesto número 51 tengo Dolores Claiborne. Sé que Dolores Claiborne es un libro que gusta a muchos amantes de King. Sin embargo, en mi caso personal, fue un libro que disfruté más bien poco. Me parece que la historia está bastante extendida y la forma en la que está escrita hizo que se me dificultara bastante avanzar. Sin embargo, la premisa y el personaje principal son bastante interesantes. La historia da un par de giros inesperados y tiene unos momentos bastante escalofriantes. En los puestos del 41 al 50 tengo lecturas que me parecieron simplemente normales, libros que disfruté, historias que me parecieron interesantes pero que no pasaron más allá, que no se quedaron grabadas en mi piel ni en mi memoria, libros que a pesar de ser interesantes siento que no trascienden la literatura de King. En el puesto número 50 tengo Carretera Maldita. Carretera Maldita cumple perfectamente con la premisa de cómo describo esta categoría. Una historia que en el momento me atrapó, me cautivó. Quería saber cómo todo iba a terminar. Sin embargo, no fue una historia que recordara para la posteridad. La historia de un hombre común que trata de mantener su casa en pie, cuando una gran compañía busca demolerla. Y lo que me pareció más interesante es que la historia está cargada de una nostalgia bastante impresionante. Un hermoso amor a lo antiguo, un hombre que lucha por mantener una parte muy importante de su vida y que nos muestra que el pasado es tan importante como para morir por él. En el puesto número 49 tengo Desesperación. Desesperación es el espejo de posesión, una pareja bastante curiosa, pues en ella Stephen King usa a los mismos personajes y un contexto relativamente similar. Sin embargo, creo que Desesperación supera por bastante a Posesión, principalmente por su antagonista. Tak, esta entidad que se apodera del pueblo de Desesperación en Nevada y de los viajeros que intentan atravesarlo y son nuestros protagonistas, es en mi opinión uno de los mejores villanos de King. En el puesto número 48 tengo Insomnia. La historia de Ralph me pareció bastante interesante. La pérdida de su esposa, el insomnio que lentamente lo va atrapando, parecen ser también en parte los primeros acercamientos de Stephen King al tema de la vejez. Además tiene unas conexiones bastante interesantes con La Torre. Si algo me decepcionó un poco del libro es que al principio nos introducen un personaje bastante interesante que creemos va a funcionar como villano principal. Sin embargo, creo que este personaje es un poco desperdiciado. En el puesto número 47 tengo El viento por la cerradura. Seguramente, y digo esto entre muchas comillas, el libro menos importante de La Torre, que en teoría vendría a ser no parte de su estructura fundamental, sino más bien una especie de historia adicional. Historia o historias, pues El viento por la cerradura es una historia dentro de una historia dentro de una historia. Y de hecho las tres son bastante interesantes, y creo poder decir que dentro de las historias fantásticas o épicas de King, algunas de las mejor construidas.
En el puesto número 46 tengo La larga marcha. Lastimosamente este es uno de los 2 libros de King que no tengo en mis manos. La larga marcha, que fue publicado como uno de los libros de Richard Bachman, nos cuenta de un evento en un futuro distópico en el cual un grupo de niños son obligados a caminar a través del país hasta que solamente uno quede en pie. Es un libro bastante interesante y sobre todo muy crudo. En el número 45 tengo El juego de Geralt. El juego de Geralt tiene una premisa bastante interesante. Solo la historia de esta mujer que queda esposada a su cama en una cabaña bastante alejada de la civilización es muy interesante, sobre todo cuando la mezclas con los flashbacks y las historias de su infancia, recuerdos de abuso familiar que comenzará a relacionar con su situación actual. Hacen de esta en especial una historia bastante desesperante. En el puesto número 44 tengo Elevación. Una historia, como puedes ver, bastante sencilla. En ella se nos cuenta la historia de un hombre que lentamente comienza a perder peso y su destino, aunque no es claro, sí podemos imaginarlo. La historia de este hombre mientras lidia con su propio final que se acerca y sobre todo cuando se entremezcla con otros personajes de su pueblo, se hace más que interesante. En el puesto número 43 tengo a Blaze. Blaze fue la última historia publicada bajo el seudónimo de Richard Bachman. En ella, un criminal que para evitar spoilers llamaremos un poco torpe, termina con un bebé en sus manos y debe cuidarlo. Una premisa bastante sencilla y un poco cómica, pero que bajo la pluma de King, como siempre, toma matices bastante serios. En el puesto número 42 tengo Tommyknockers. En Tommyknockers, King decidió acercarse al tema de los alienígenas. Nos vemos principalmente en los zapatos de Roberta, una escritora que encuentra una nave espacial enterrada en los terrenos de su casa. Y mientras ella va desenterrando esta nave espacial, cosas extrañas comienzan a pasar. Y eso es precisamente lo que debe admirarse de esta novela, el giro extraño, como siempre, que King supo darle al tema de los alienígenas, pues no son seres corpóreos como tal, y no son los típicos alienígenas que encontrarás en cualquier historia de extraterrestres, además de que cuenta con personajes bastante interesantes. Y en el puesto número 41 tengo La mitad oscura. La mitad oscura nació de una forma bastante particular. Cuando se descubrió que Richard Bachman era en realidad Stephen King, él decidió plasmar esta idea en una historia y de alguna manera despedirse de su seudónimo. Así crea la historia de Tad Beaumont, un escritor al que le sucede exactamente lo mismo, pero al despedirse de su seudónimo, este regresará para cobrar venganza. Un tipo de slasher bastante interesante, pero sobre todo con una premisa tan alocada como curiosa. Del puesto 31 al 40 tengo los libros de Stephen King que comenzaron a parecerme muy buenos. Estas son las historias que comienzan a ser bastante interesantes y que bajo mi perspectiva comienzan a recopilar todos esos elementos tan importantes en la literatura de King y que en realidad disfruté y que recuerdo con mucho cariño hasta el día de hoy. En el puesto número 40 tengo Fin de guardia. Comenzamos por el fin en la trilogía de Bill Hodges, una trilogía que a pesar de no contener los elementos de terror tan clásicos de King, amé. Como parte de su incursión en la novela negra, la trilogía es excelente y el desenlace de Bill Hodges es bastante interesante. Si algo no me permite ponerla un poco más arriba, es que siento que la inclusión del tema paranormal en la historia, y que sirva como advertencia, es un poco forzada. Sin embargo, es una maravillosa conclusión para esta hermosa trilogía. En el puesto número 39 tengo un libro que algunos se quejarán de que haya puesto tan alto. He visto bastantes reseñas y sé que muchas personas no disfrutaron de este libro. Creo que pude haberlo leído en un momento propicio y me empaticé mucho con la historia del personaje. Y ese personaje es nada más y nada menos que Billy Summers. Y sí, sé que muchos no estarán de acuerdo, pues a casi nadie le gustó este libro, pero en este caso déjenme tomarme una licencia personal, y es que empaticé muchísimo con el personaje de Billy y su búsqueda de salir de este mundo de crimen y terror. Pues Billy Summers nos cuenta la historia de un francotirador que quiere dejar el negocio para siempre, y su viaje, a mi parecer, es bastante interesante. En el puesto 38 tengo Holly, la última historia publicada por Stephen King a la fecha. Y aunque sé que algunos no disfrutan mucho del personaje de Holly y están un poco saturados de ella, es en mi experiencia personal un personaje con el que empatizo y que me agrada muchísimo. En esta historia Holly ahora tendrá que enfrentarse por sí sola a un misterio bastante extraño. Y es precisamente este misterio el que hace que ponga a Holly un poco más alto de lo normal. Es que me parece que los personajes a los que se enfrentan esta historia y lo que estaban haciendo es bastante crudo e interesante.
En el puesto número 37 tengo La Zona Muerta. La novela nos cuenta la historia de Johnny, un hombre que cae en coma y al despertarse muchos años después ha adquirido un poder sobrenatural que le permite ver mucho más allá de las personas. Esto lo lleva a enfrentarse a terribles criminales de quienes puede conseguir información que no muestran a los demás. En mi caso fue una de las primeras novelas que leí de King y que hasta día de hoy recuerdo y considero una de sus novelas principales. Además, el personaje de Johnny es muy interesante y cuenta también con dos de los antagonistas que más me han cautivado en el universo de King. En el puesto número 36 tengo Rabia, otro de los libros que lastimosamente no poseo de manera física, y este sí sabrán por qué. Rabia es un libro que trata el tema de los tiroteos escolares y que el mismo Stephen King solicitó que no se publicara más debido a lo que podía causar en Estados Unidos. El libro fue originalmente publicado bajo el seudónimo de Richard Bachman y es bastante difícil de conseguir. Sin embargo, es una muy buena historia que, aunque corta, logra desarrollar los personajes de manera efectiva y logramos crear empatía con muchos de ellos y con diferentes perspectivas. En el número 35 tengo El Talismán. El Talismán es, bajo mi perspectiva, por fuera de la torre, uno de los mejores libros de fantasía épica de King. Jack Sawyer es de hecho un personaje bastante carismático e importante, pero son también y en especial los compañeros que encuentra en su viaje, por encontrar lo que cree que podría salvar a su mamá de una enfermedad terminal, lo más interesante de toda la novela. En el puesto número 34 tengo El Fugitivo. El Fugitivo, como varios de los libros publicados bajo Richard Bachman, nos muestra un futuro distópico. En él, en una especie de reality, se le ofrece a un hombre participar siendo el fugitivo. Él se ve obligado por la situación económica de su familia y debe sobrevivir siendo perseguido por fuerzas especiales para conseguir el premio. Es un libro bastante interesante y sobre todo con varias críticas al sistema que son muy importantes. En el número 33 tengo Canción de Susana. Este, a mi parecer, es el libro más flojo de la torre, del cual por obvias razones no puedo explicar su trama, pues es un libro bastante avanzado en la saga. Sin embargo, y a pesar de que cuenta con algunos de los momentos más importantes en toda la saga de la Torre Oscura, siento que las historias que ocurren en ese determinado momento no me atraparon. Además, hay algo que ocurre dentro del libro y que podría ser lo principal en su interior, que quienes han leído la saga sabrán de qué hablo, que es demasiado surrealista para mi gusto. En el número 32 tengo La Invocación, el segundo libro de la torre y curiosamente el segundo que se ubica aquí por lo menos de los libros principales. La continuación de la aventura de Roland y donde conocemos a los personajes más importantes en toda la saga. Sin embargo, a mí La Invocación siempre me ha parecido más un libro de transición que otra cosa y no lo encontré tan interesante como otras cosas que suceden dentro de la torre. En el puesto 31 tengo Quien pierde paga. La segunda entrega de la trilogía de Hodges es bastante interesante y en especial me parece que el personaje de Morris Bellamy es muy interesante. Creí al momento de leerlo que al dejar de lado a Brady, la historia de Bill tendría un bache en el camino. Sin embargo, creo que quien hace brillar la historia es Morris Bellamy, el crimen que cometió y el caso al cual se enfrenta. Del puesto 21 al puesto número 30 tengo los libros que me parecieron excelentes. Estos libros ya son joyas, son libros bastante importantes dentro de la literatura de King y libros que tengo muy marcados en la memoria, a pesar de que no son lo que yo consideraría superiores o dioses o los libros más icónicos, son los libros que me parecieron, en esa misma palabra, excelentes. En el puesto número 30 tengo Los Ojos del Dragón. Los Ojos del Dragón fue la primera apuesta de Stephen King por adentrarse en el mundo de la fantasía épica. Nos lleva al pueblo de Delaine y una de las apariciones de nuestro queridísimo Randall Flagg, un mundo lleno de conspiraciones e historias fantásticas. En el número 29 tengo, creo que otra opinión polémica. En este caso, elegí Bellas Durmientes. Un libro que sé de primera mano que no muchos amaron, pero que en mi caso me pareció una premisa bastante interesante. Y se nota también, pues lo escribió conjunto a su hijo, cómo la pluma de Owen King logra guiar un poco a su padre. En Bellas Durmientes vemos una situación donde las mujeres son encerradas en capullos y apartadas de la sociedad, dejando a los hombres completamente solos. Esta división de géneros es bastante interesante y crea situaciones bastante complejas, en lo que a mí me pareció una novela bastante interesante. En el puesto número 28 tengo La Torre Oscura.
el séptimo y último libro de la saga. Lógicamente, de nuevo, siendo un libro avanzado de la saga, no puedo resumir su trama para evitar spoilers, pero quienes lo hayan leído sabrán por qué está en una posición relativamente intermedia. Es un libro al cual se le tiene mucho cariño por ser el final de una saga tan larga y una nostálgica despedida de muchos personajes y tramas, pero también lleno de sinsabores por la conclusión que se le da a algunas cosas. En el puesto número 27 tengo a Carrie. A este libro debe tenérsele mucho respeto, pues es la primera obra de nuestro maestro Stephen King. Literalmente fue Carrie quien despegó la carrera del autor. En él nos cuenta la historia de Carrie, esta chica con telepatía que sufre bullying en su escuela y comienza a desarrollar estos extraños poderes que quiere usar para vengarse de sus compañeros. Carrie, aunque es una historia sencilla, está cargada de esa aura ancestral que solo tenían los primeros libros de Stephen King, que más que decir que es su primera historia publicada y por lo cual merece un puesto bastante alto. En el puesto número 26 tengo El Cazador de Sueños. El Cazador de Sueños nos cuenta la historia de unos amigos que quedan atrapados en lo que parece ser una invasión alienígena, aunque nunca se nos deja del todo en claro qué es lo que en realidad está sucediendo. La historia es bastante escalofriante y grotesca. Sin embargo, si brilla por algo es por sus personajes. A mi parecer, esta historia se destaca bastante por el desarrollo, personalidad y pensamientos de algunos de sus personajes. En el puesto número 25 tengo El Retrato de Rose Madder. El Retrato de Rose Madder me pareció una historia que tenía un poco de todo. Personaje principal muy interesante, una mujer bastante fuerte, un villano detestable pero bastante importante, tintes de feminismo, tintes paranormales, una historia con una belleza un poco gótica y artística. El Retrato de Rose Madder nos cuenta la historia de Rose, una mujer que huye de su esposo abusivo, pero que en su camino se encontrará con personas bastante interesantes, pero sobre todo con un retrato muy importante. En el puesto número 24 tengo El Visitante. De nuevo tenemos a Holly Gibney, un personaje muy odiado por muchos, pero muy amado por otros de nosotros. Sin embargo, en este caso, Holly no es la estrella principal es el caso. Y en esta ocasión, Stephen King se marcó un caso bastante interesante. En una mezcla de novela negra y terror paranormal, Visitante nos presenta un caso criminal complejo e injusto y con un montón de giros más que interesantes. En el puesto número 23, tengo Los Lobos del Calla, la quinta entrega de nuestra saga principal y en mi opinión una de las mejores. Los Lobos del Calla, aunque no puedo hablar mucho de su trama, cuenta con bastantes elementos muy interesantes. Los lobos de por sí y la batalla que se avecina, el pueblo en el cual nos encontramos, la aparición de un personaje que teníamos olvidado pero que es muy icónico y como siempre el desarrollo principal de nuestro catet y de la historia de la torre. En el puesto número 22 tengo Un saco de huesos. Un saco de huesos es una historia que te puede parecer un poco lenta, pero que tiene unos elementos preciosos. En ella tenemos la historia de Michael Noonan, un escritor que recientemente perdió a su esposa y se encuentra también abrumado por el bloqueo de escritor. Decide dirigirse por un tiempo para cambiar de escenario a Sara Risa, su casa de campo, una casa magistral, pero que desde el momento de su llegada muestra indicios paranormales. Michael se encontrará con miles de misterios dentro de su nuevo ambiente, relacionados con la historia del pueblo, con su propia casa, con su esposa, con los habitantes y sobre todo con un par de personas que lo ayudarán a salir de su terrible tristeza. Y en el número 21 tengo Revival. Para los que siempre alegan que Stephen King no sabe escribir finales, en mi caso considero que Revival tiene uno de los mejores finales que se ha visto en una de sus novelas. Muy inspirada por Frankenstein, Revival nos cuenta la historia de Jamie y el padre Charles Jacobs, dos hombres que se encontrarán a lo largo de sus vidas en múltiples ocasiones, especialmente relacionados a un secreto de Charles Jacobs y sus experimentos con la electricidad. En los puestos 11 al 20 tengo los libros que llamo superiores. Estos sí son los libros de Stephen King por excelencia. Por fuera del top 10, que obviamente son los dioses del Olimpo, estos otros 10 libros están muy por encima de toda la literatura del maestro y son libros que son icónicos e impresionantes. En el puesto número 20 tengo una decisión un poco polémica. Sé que esta no es la entrega favorita de la saga para muchos de los lectores, pero en mi caso, Mago y Cristal fue una historia que me atrapó muchísimo. Aunque se aleja un poco de nuestra línea principal y nuestra cronología en la búsqueda de la torre,
La historia de Roland cuando fue joven es muy interesante. Los personajes me atraparon, el romance de Roland me pareció increíble y el final me pareció desgarrador. Las últimas 100 páginas del libro son una seguidilla de tragedias que te rompen el corazón en 1000 pedazos. Sobre todo me parece que tienen un círculo perfecto con todo lo que plantean desde el principio hasta estos terribles desenlaces. En el puesto número 19 tengo Casa Negra. Casa Negra es un libro que principalmente me sorprendió. Es difícil hablar de su trama sin spoilers, pero es la continuación del Talismán. El Talismán fue un libro bastante fantástico y épico. Sin embargo, Casa Negra nos devuelve a ese terror visceral de Stephen King. El enemigo es icónico, la Casa Negra como ente es una cosa maravillosa. Los personajes son muy buenos, especialmente nuestro protagonista. Y sobre todo, se convierte en un libro muy importante también para la Torre Oscura. En el puesto número 18 tengo Cuyo. Casi no habría que hablar de Cuyo, aquí comenzamos con los libros más icónicos de Stephen King y cuyas tramas son en exceso conocidas. Cuyo, la historia de este San Bernardo, con una maldad bastante ambigua en su interior, que acecha a una pobre madre y a su hijo atrapados en el interior de un automóvil, es una historia increíble. Aunque la premisa pareciera ser muy simple, el desarrollo de Cuyo es increíble y sobre todo bastante desesperante. En el puesto número 17 tengo a Doctor Sueño. No podía dejar más abajo a la continuación de algo tan importante como El Resplandor y sobre todo un personaje tan interesante como Danny. En Doctor Sueño conocemos a Danny Torrance de adulto. Vemos la historia desgarradora de cómo creció y sobre todo ahora cuando por fin ha encontrado cierta estabilidad, cómo debe enfrentarse a un grupo de villanos que son aterradores, implacables e increíbles. En el número 16 tengo La historia de Lizzie. La historia de Lizzie me parece un libro que está ligeramente infravalorado. Es un libro que tiene unos matices bastante oscuros y sobre todo muy tristes y nostálgicos. Stephen King lo escribió pensando en su propia muerte y en la soledad que enfrentaría a su esposa. Scott Landon, a quien casi no conocemos de frente en la historia, sino a través de los recuerdos de Lizzie, es un personaje increíblemente interesante. La relación e individualidad de estos dos personajes, de este par de esposos, me parece muy profunda. Sobre todo los misterios que encierra y que Lizzie va descubriendo sobre su esposo son increíblemente perturbadores, pero maravillosos. En el puesto número 15 tenemos a Mr. Mercedes. Mr. Mercedes marca el inicio de la trilogía de Bill Hodges. Nos presenta a los personajes más icónicos que ha podido crear Stephen King en sus últimos años. Por nada, Bill Hodges se convertiría en protagonista de varios de sus libros y Holly Gibney continuaría a perpetuidad, incluso saliéndose de esta saga. Pero en especial es Brady, es nuestro querido Mr. Mercedes, el protagonista principal de esta historia. En ella, el policía retirado Bill Hodges es contactado por Mr. Mercedes, un asesino que nunca pudo atrapar, y el desarrollo de los eventos, pero sobre todo las personalidades de estos dos jugadores, son maravillosos. En el número 14 tengo Duma Key. Tengo un cariño muy especial por Duma Key y es que creo que apela a varias de las cosas que me gustan personalmente. En especial, y si lo puedo poner así de directamente, el barco y la mansión. Duma Key es la historia de Edgar Fremantle, quien al tener un horrible accidente pierde parte de su cuerpo, pierde a su familia y no ve otra opción que mudarse a la casa más recóndita que pueda encontrar. Así se topa con Duma Key, una casa alejada de la civilización en la costa, pero esta casa y sobre todo su propietaria esconden una historia terrible y escalofriante. En el puesto número 13 tengo El Pistolero. Ya era hora de llegar a la pista de despegue de la saga principal de King. El Pistolero sienta las bases de todo lo que será la Torre Oscura. Nos presenta a Roland y al Hombre de Negro, y a una increíble búsqueda que se prolongará a lo largo de 7 largos libros. El Pistolero, principalmente dentro de toda la saga, creo que es un libro que se destaca por su prosa y sobre todo que logra presentarnos de manera perfecta y magistral a quien sería nuestro compañero de viaje durante 7 largos libros. En el puesto número 12 tengo a Salem Slot. Salem Slot también hace parte de los inicios de Stephen King. Este es, dejando similitudes de otros libros de lado, su único acercamiento a la temática de los vampiros. En él, como él mismo lo ha expresado, hace una recreación moderna de Drácula, cuando Barlow, un ancestral vampiro, llega al pueblo de Salem Slot para sembrar el terror. En el puesto número 11 tengo La Tienda o Needful Things. La Tienda me parece un libro increíble.
a pesar de que el final no me convence del todo. Sin embargo, la forma en que Leland Gaunt llega a Castle Rock y siembra la anarquía es increíble. Este hombre o entidad que llega para poner su pequeña tienda, Needful Things o cosas necesarias, y a través de la venta o intercambio de artículos y pidiendo un par de favores, logra generar un caos y una guerra increíble entre los habitantes del pueblo. Para mí es una novela magistral por cómo ahonda en cada personaje, cómo logra encontrar motivos, cómo logra desarrollarlo a cada uno para saber sus motivos, cómo está en contra de cada uno de sus vecinos, cómo logra generar las polémicas, las batallas, las discordias entre ellos y cómo todo lleva hasta un caos final maravilloso. En los puestos del 1 al 10 tengo, obviamente, a Los Dioses, los mejores libros de Stephen King, por lo menos bajo mi perspectiva. No olvides que esta es mi opinión, pero para mí estos son los 10 mejores libros que ha escrito Stephen King en toda su carrera. En el puesto número 10 tengo La Milla Verde. La Milla Verde nos cuenta la historia de John Coffey, un hombre acusado falsamente de un crimen atroz, un hombre que es capaz de obrar milagros y curar a la gente, un hombre que es condenado a muerte y que tenemos que acompañar bajo todo su calvario en la cárcel. Llegamos a conocerlo, nos aseguramos de su inocencia y de su bondad, y tendremos que ver si llega o no a una terrible condena. Si pudiera decirlo, este es objetivamente el mejor libro que ha escrito Stephen King. Sin embargo, si no lo pongo más arriba es por mi amor por el terror y por el cariño y nostalgia que tengo por otros de los libros que encontramos en esta lista. Pero La Milla Verde es bajo el ojo crítico y sin sentimientos el mejor libro que ha escrito el maestro. En el número 9 tengo Misery. Misery es por supuesto una de las novelas más aclamadas de Stephen King, un reflejo de los miedos que tenía en su época de encontrarse con fans demasiado dementes, por lo cual se hace un libro bastante personal para él. En esta historia el escritor Paul Sheldon es secuestrado por una de sus fans, quien lo tendrá retenido por bastante tiempo y le enseñará el horror. Esta es por supuesto una de las historias más conocidas de Stephen King y sobre todo de las más aclamadas. En el puesto número 8 tengo 22-11-63. A algunos les parecerá sacrilegio ponerlo por encima de algunas de las novelas que hemos visto. Sin embargo, pocos libros he disfrutado tanto como 22-11-63. Solo la trama principal, las referencias históricas, el importante contexto político, una ucronía que está tan rara vez bien planteada en un libro de Stephen King, e incluso un romance hermoso y luego desgarrador. 22-11-63 cuenta la historia de Jake Epping, un hombre que logra viajar en el tiempo y decide evitar el asesinato de Kennedy, una trama que casi habla por sí sola. En el número 7 tengo La Cúpula. La Cúpula es otro de los libros que más disfruté leyendo de Stephen King. En ella conocemos el pueblo de Chester's Mills, que es de repente encerrado por una enorme cúpula invisible, quedando totalmente aislado del mundo exterior. Y aunque esta trama de por sí es interesante, lo que brilla dentro de la novela, más allá incluso de los temas ambientales, políticos y de supervivencia, es el drama político que se vive en el interior del pueblo, lleno de giros, injusticias, situaciones tensas, momentos que te hacen clavarte las uñas en la palma de la mano, ya sea de la ira o la desesperación o incluso la tensión. La Cúpula, tan llena de emociones, es otro de los libros que más disfruté del maestro del terror. En el número 6 tengo Apocalipsis. Aquí comienza a notarse la incidencia de los libros largos de King. Y es que para mí es un maestro a la hora de extenderse en su narrativa, a la hora de crear bastante contexto, bastante retrospectiva y de dar bastante bagaje a sus personajes. Si algo brilla en Apocalipsis son sus personajes, pues el libro nos muestra a los pocos supervivientes de lo que llaman la supergripe, virus que asesina a la mayor parte de la población y nos deja solo con unos pocos que se irán formando en dos bandos. Podríamos llamar el bien y el mal, pero que también están llenos de muchos matices de gris, una batalla épica entre la luz y la oscuridad como solo Stephen King podría escribirla. En el puesto número 5 tengo Las Tierras Baldías. Esta es en mi humilde opinión la mejor entrega de toda la saga de La Torre Oscura. De nuevo, como es obvio, no puedo hablar demasiado de la trama, pero Las Tierras Baldías contiene todos los aspectos interesantes de la saga de La Torre Oscura. Fantasía épica, pasajes bastante profundos e interesantes, momentos muy oscuros, nuestros 4 personajes más amados, llanos increíbles pero también detestables. Es una lástima que no pueda hablar más a detalle sobre la trama y los elementos que contiene este libro, pero es sin duda, y para mi opinión, el mejor libro de la saga de La Torre Oscura. En el puesto número 4 tengo a Christine.
Puede ser una sorpresa, pero esa es precisamente la palabra que usaría para definir por qué Christine es uno de mis libros favoritos del Rey del Terror, y es que precisamente me sorprendió. Cuando leí la trama de Christine me pareció algo bastante ridículo, y siendo Stephen King, es algo que fácilmente se podría tornar ridículo, pues él suele plantar situaciones bastante surreales. Sin embargo, me sorprendió precisamente y gratamente lo aterrizado que es este libro, lo realista, lo oscuro, lo macabro. Más allá de parecer ridículo, la historia de este auto que se conduce por sí solo y asesina está muy bien justificada. Los personajes son excelentes, pero sobre todo es una historia bastante oscura y cruda. Hemos llegado al podio, los 3 mejores libros de Stephen King, y sobre todo, si conoces su literatura, debes saber claramente de quiénes se tratan. En el tercer puesto, tengo nada más y nada menos que a It. It es probablemente, y sobre todo en los últimos tiempos, la historia más conocida de Stephen King. La historia de eso, esta entidad aterradora que asola al pueblo de Derry, que toma principalmente la forma de un payaso, pero que sobre todo encarna los peores terrores de los niños para secuestrarlos y alimentarse de su miedo. La historia de los perdedores, este grupo de niños que se enfrenta tenazmente a este monstruo. Hay poco que agregar y decir sobre la historia de It, más allá de que es una de las historias más atrapantes, increíbles y sobre todo más icónicas en la literatura de King. En el puesto número 2 y con la medalla de plata tengo Cementerio de Animales o Cementerio de Mascotas, que es para mí sin duda uno de los libros más macabros, si no el más macabro en toda la literatura de King. El terror real, el terror visceral, un libro que en realidad puede llegar a asustarte, que se siente maligno mientras te deslizas por sus páginas. La historia de la familia Creed, esa inocente familia que se muda a esta pintoresca casa que esconde un secreto terrible, un cementerio capaz de devolver la vida a los muertos. Y si la premisa ya es escalofriante y macabra, los hechos que se desarrollan en el libro son todavía peor. Sin duda, uno de los libros que más profundo ha calado en mi alma y en mi opinión, el segundo mejor libro de Stephen King. Y en el puesto número 1, mi libro favorito de la historia, El Resplandor. Creo que en los primeros puestos, cuando cualquier lector constante se le pregunte cuál es su libro favorito, se debe someter a cierta libertad. Algunos tienen como favorito Cementerio de Animales, otros Salem Slot, otros It. En mi caso, El Resplandor es el libro que me marcó, el primer libro que leí de Stephen King y la historia de terror que más me ha atrapado y encantado. He hablado incontables veces en este canal sobre el Hotel Overlook y es que me parece el lugar más precioso en toda la historia del terror. La premisa es magnífica, atrapar a estas personas en una soledad absoluta en este inmenso hotel con su larga e insondable historia. Personajes tan maravillosos como Jack Torrance o el propio Horace Derwent, y además del mismo Danny. Para mí El Resplandor es todo lo que el terror tiene que ser, la soledad más profunda, la raíz del mal en lo profundo del alma humana, la historia violenta y trágica de un lugar y sus fantasmas que se quedan atrapados en el tiempo como cicatrices. Creo que hay muy poco que contar de la trama del Resplandor, pues es extremadamente conocida, lastimosamente por una terrible adaptación, pero el libro, su historia verdadera, la verdadera historia de los Torrance, es una historia maravillosa.